buenos días. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a nuestras audiencias. Estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. El PLD acoge inconforme la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Una pregunta, ¿por qué va en crisis la democracia? Y una afirmación, Abinader, el presidente Abinader, debe afinar más la puntería para tratar de lograr un gasto más productivo y menos clientelar. Porque la forma en la que va el gasto en nuestro país no apunta a nada que vaya a ser realmente beneficioso. Entonces, quiero empezar por la aprobación en el Senado en segunda lectura del proyecto de Código Penal. Ese proyecto de Código Penal lamentablemente no llega lejos. No llega lejos porque ese proyecto tiene una serie de temas que no se resolvieron en la aprobación en segunda lectura. En segunda lectura se incluyó el juez de la conciliación para tratar de evitar judicialización de los conflictos laborales. Pero ese no era el único tema del consenso que se había establecido. Hay otros temas que la Cámara de Diputados tendrá que tomarse su tiempo para escucharlos y tomarlos en cuenta. Y los resumo rápidamente. Está el artículo 10 sobre las prestaciones a los que terminan por jubilación. Es decir, estamos hablando de que si yo tengo una carrera de trabajo que ya me toca mi jubilación, me toca mi jubilación. Pero como nuestras empresas son ricas y las microempresas dominicanas son ricas, les sobran recursos, entonces se nos ha ocurrido que a una persona para jubilarla hay que entregarle también sus prestaciones. Es decir, que la empresa puede pasarse la vida pagando por la pensión de una persona y a la hora de que la persona va a disfrutar de ella, también hay que entregarle sus prestaciones. Eso no estaba establecido. De manera que es un sobrecosto que evidentemente no creo que le vaya a hacer ningún beneficio la formalización en la República Dominicana. El artículo 11. Hay 10 días laborables para el pago de las prestaciones. Señores, eso no le crea ningún problema a las empresas grandes. Ningún problema a las empresas grandes. Pero tú tienes una panadería, tú tienes un pequeño negocio, tú tienes un salón de belleza, tú tienes un negocio que tú no tienes una liquidez ahí, como que tienes un dinerito guardado que te toca entregar unas prestaciones y ya tú tienes esas prestaciones. ¿Qué pasa? Que un pequeño negocio puede liquidar a una persona y sabe que tiene que entregarle sus prestaciones, pero le puede decir a la persona, mira, a final de mes, aquí están tus prestaciones. En 15 días, ven a buscar tus prestaciones. Y la persona se prepara, el pequeño negocio, para buscar las prestaciones. No, ahora la pequeña empresa, porque repito, para la grande empresa eso no es ningún problema. El día que una gran empresa quiere despachar a una gente, ya el dinero de esa gente está ahí guardado.
No, la pequeña empresa, el que no tiene capital. Mira, tú tienes 10 días. Si dejaste vencer esos 10 días, a partir de ahí, tú vas a pagar un día más por cada día de retraso. Es decir, que si te retrasaste 20 días, ya tú sabes. Si te retrasaste 30 días, ya tú sabes. Eso está establecido ahí. También el artículo 29, que modifica la exceptuación de bonificaciones. Entonces, al modificarla de esa exceptuación, dejamos fuera a las zonas francas. Es decir, que ya no están exceptuadas del pago de bonificaciones, tienen que ahora pagar bonificaciones. Un invento que lo creamos aquí, pero en ninguna otra parte de Centroamérica donde están lo tienen. Entonces, vamos a inventarnos ahora una desventaja competitiva con relación al tema de las zonas francas. Entonces, el artículo 61, se nos ocurrió una multa a los bancos, porque cuando hay un conflicto laboral y hay una decisión, aunque la decisión se apele, hay que hacer un depósito de una fianza. Entonces, en caso de una decisión, el banco tiene que proceder a liquidar la fianza inmediatamente en favor del trabajador, o si no, el banco está multado. Es decir, el banco no es parte del contrato laboral, pero lo vamos a incluir en el contrato laboral y va a pagar consecuencias. Sí, tenemos por una parte a los bancos metidos en la ley de alquileres y ahora también en la cuestión del código laboral. Y entonces, el artículo 66, si antes encontrábamos una violación en una empresa, a esa empresa se le establecía una multa, pero era una multa única. Ahora, si la empresa incurre en una violación, la multa es por cada uno de los trabajadores. Es decir, que si tiene 20 trabajadores, tiene no una multa, sino 20. Si tiene 10 trabajadores, tiene 10 multas. Es decir, ¿qué hacemos? La pregunta que parece que nos formulamos ahí para esos cambios, ¿qué hacemos para hacer más difícil la formalización de las empresas? ¿Qué hacemos para hacer más difícil la operatividad de las microempresas y de los pequeños negocios? Bueno, vamos a inventarnos una serie de cosas y vamos a colocarla ahí. Y la hemos colocado ahí, entonces por eso ese proyecto de código aprobado en segunda lectura en la Cámara, en el Senado, a pesar de algunas enmiendas que le hicieron, no creo que prospere en la Cámara de Diputados. No creo. Señores, miren, no es un capricho. Estados Unidos ha confirmado que al señor Bulos, Reginald Bulos, lo van a deportar hacia Haití. Y este hombre lo van a deportar hacia Haití. Él no tiene problema de residencia ilegal en Estados Unidos, porque este es un señor económicamente bastante solvente, tenía, digamos, por razones económicas de adquirir residencia en Miami, él tenía su problema, digamos, migratorio por ahí más o menos resuelto. El problema de él es la colaboración económica con las bandas en Haití. Entonces, Estados Unidos está estableciendo, el Departamento de Estado determinó que la presencia o las actividades de Bulo en Estados Unidos podrían tener graves consecuencias para la política exterior estadounidense, lo que justifica la deportación. Yo lo que les voy a decir a continuación es puramente especulativo, pero no es una especulación que viene del aire. Le puedo decir cómo llegaría el señor Bulo a la República Dominicana.
¿Y cómo se establecería el señor Bulo en la República Dominicana? El señor Bulo lo van a deportar a Haití. En poco tiempo él se va a enfermar en Haití. ¿Y dónde usted cree que va a recibir atenciones médicas? No puede ir a Estados Unidos a recibir atenciones médicas. Esas atenciones médicas las va a procurar en la República Dominicana. Probablemente sea el pretexto para quedarse en la República Dominicana, porque tiene donde quedarse y no viviría mal. Entonces, para que estemos advertidos, para que después no nos vengan con cuentos. Ahora, ¿qué pasa? Que como este hombre está expulsado de Estados Unidos, República Dominicana no puede darle albergue. Por ahí estamos más o menos protegidos. Por ahí estamos protegidos. Pero él tiene las condiciones, las facilidades para vivir muy bien en el este de la República. Muy bien. Entonces, pero estamos advertidos de cómo podría, digamos, tratar de buscarse el pretexto, la excusa, para que este hombre, por razones humanitarias, venga a recibir atenciones médicas a la República Dominicana. Bueno, el PLD decidió acoger la sentencia del Tribunal Superior Electoral y lo ha hecho con inconformidad, porque entiende que el Tribunal Constitucional excedió sus facultades. Hay una crónica sobre esta decisión basada en unas declaraciones de Johnny Pujols. Hay varias crónicas, yo estoy leyendo en estos momentos la de Diario Libre. Después de intensos debates y largas intervenciones de todos sus miembros, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, decidió no impugnar la sentencia del Tribunal Superior Electoral y desistir de su intención de elegir en 2026 su candidato presidencial. Entonces, sus miembros criticaron duramente, sin embargo, los fundamentos jurídicos de los jueces. El PLD no se proponía escoger el candidato presidencial en el 2026, no era exactamente eso, pero bueno, sus miembros criticaron duramente, sin embargo, los fundamentos jurídicos de los jueces, quienes determinaron que es ilegal definir candidatura antes del plazo establecido. El secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien estuvo a cargo de leer el documento con la posición oficial del Partido Morado, informó que se decidió únicamente acatar la sentencia. El PLD acata la decisión del Tribunal Superior Electoral en estricto respeto al Estado de Derecho y al orden democrático que hemos defendido desde nuestra fundación. No obstante, expresamos nuestro desacuerdo con el contenido de la sentencia en el entendido de que constituye un exceso y una injerencia en las decisiones internas del partido. Bueno, el PLD tiene esta decisión, no la puede sencillamente desconocer, tiene que tratar de adaptarse a ella. Tratar de adaptarse a ella y ver cómo cumple con las cosas que quería cumplir, teniendo esa decisión como un obstáculo. Como un obstáculo. ¿Por qué? Porque para un partido poder aprovechar una determinada coyuntura necesita estar nucleado en torno a un liderazgo, en torno a una figura. La marca como tal puede mejorar, pero si no es alrededor de una figura, eso no es tan fácil.
Ahora está por ver si quienes promovieron ese boicot en el PLD, porque eso fueron los propios PLDistas que promovieron ese boicot a esa decisión, si ahora se van a quedar de brazos cruzados o saldrán a trabajar, a promover las aspiraciones, los que tienen aspiraciones, para tratar de darle vida a ese partido. Y nadie sabe cómo es mejor. La política, nadie sabe cómo es mejor. Y hay a veces decisiones que se adoptan, que se entiende que van a ser perjudiciales y resulta que después no son tan perjudiciales. Todo depende de cómo se adopte y de la postura que ahora asuman quienes promovieron eso. Y desde luego también los otros, los que no promovieron eso. ¿Qué postura van a asumir en lo adelante? Señores, miren, ayer yo hice referencia a la cumbre progresista que se estaba celebrando en Chile, porque una de las preocupaciones de esa cumbre es la crisis de la democracia. Es una crisis de la democracia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que es verdad que la democracia está en crisis. Y es verdad que los problemas que han generado esa crisis no podemos atribuírselo a los líderes que estaban reunidos en Chile. Porque si bien es cierto que ellos han sido los promotores de las ideas que han creado esta crisis de la democracia, ellos no fueron los creadores de esas ideas. Ellos han asumido esas ideas de muy buena fe, porque tal vez entienden que con esas ideas, que aferrados a esas ideas, ellos les sirven a sus pueblos. Pero esas ideas tienen que ser revisadas desde el fondo, desde donde se originaron. Si nos preguntamos hoy, señores, ¿por qué la democracia va en crisis? Mi respuesta es rápida y sencilla. La democracia va en crisis por una inflación, por lo que podemos llamar una inflación derecho humanista. ¿Qué quiere decir una inflación derecho humanista? Lo mismo que quiere decir una inflación económica. ¿Qué crea la inflación en la economía? La inflación en la economía la crea la emisión de dinero sin respaldo productivo. Es decir, si yo emito dinero, pero ese dinero no está relacionado con un crecimiento de la población, porque la producción es la misma y ante la misma producción yo hago una mayor emisión de dinero, entonces yo tendré más dinero buscando los mismos artículos y voy a crear una inflación. La inflación derecho humanista es lo mismo. Cada vez que nos reunimos y hacemos modificaciones constitucionales y creamos nuevas leyes, estamos incorporando una cantidad inmensa de derechos, pero esos derechos no tienen un sustento económico, pero lo creamos. Y desde luego, cuando digo que no puedo culpar a los que están reunidos allí, porque ellos no se inventaron eso. Ellos no se inventaron eso. Ayer hablaba de el señor John Rawls, que es quien establece el criterio que después se siguió de la llamada justicia social. Pero el criterio de los derechos sociales, que es el que ha preñado los compromisos del Estado o de los estados sin capacidad de cumplimiento, lo que ha convertido nuestras constituciones en un pedazo de papel
que repito, eso no es una invención de Balaguer, sino una advertencia del padre, de uno de los padres del constitucionalismo, que él dice lo siguiente, señores, y me refiero al señor Ferdinand Lasalle. Él dice, miren, las fuerzas sociales, económicas y políticas determinan la verdadera constitución de un Estado. Cualquier constitución y cualquier cosa que esté establecida en leyes, que esté al margen de las realidades de los estados, eso no hace otra cosa que llevar a la política al fracaso total. La política la podemos definir, lamentablemente, como un oficio de irresponsables. Un oficio de irresponsables, fracasados, que prometen más fracasos y prometen fracasos sobre fracasos. Y se lo puedo ilustrar en lo que hemos hecho nada más en este milenio. Lo que hemos hecho en este siglo, en el siglo XXI. El siglo XXI, nosotros arrancamos, y me refiero al mundo democrático, alcanzó con una cuestión que se llamaba los Objetivos de Desarrollo, ODM. Estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, los gobiernos lo iban a cumplir entre el 2000 y el 2015. Pero entre esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre 2000 y 2015, estaba planteado que se iba a acabar con la pobreza extrema y el hambre, que se iba a lograr que la enseñanza primaria fuera universal y que se pueda promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infantil. Ninguno de los objetivos se logró. Es decir, ninguno de los objetivos de desarrollo del milenio 2000-2015 se logró. ¿Usted sabe lo que hizo la política irresponsable en el mundo? Que no se lograron esos objetivos y entonces se trazó una agenda más ambiciosa. Es decir, no se lograron los objetivos 2000-2015. Ninguno se logró. Entonces vámonos con los objetivos 2030. Y ahí se pusieron 17 objetivos más para no cumplirlo tampoco. Yo no tengo tiempo de hacer una evaluación de cómo vamos en el mundo con los objetivos 2030, pero reducir la pobreza extrema, bueno, lo seguro es que para el 2030 habrán 575 millones de gente en pobreza extrema. Es decir, todas esas cosas lo que han hecho es ampliarse. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos un Estado económico y social de derecho. Empezamos siendo una cosa que establecía, bueno, en el mundo, yo nazco, usted nace, tenemos unos derechos inalienables. Ese es el derecho a la vida, ese es el derecho a la libertad, ese es el derecho a la propiedad. Pero después vinieron unos teóricos y establecieron, no, es que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. A eso hay que agregarle derechos sociales. Y a eso hay que darle derechos económicos. Pregúntale si le pusieron un peso a los presupuestos para los derechos sociales. Pregúntale si le pusieron un peso a los presupuestos, a los ingresos para los derechos económicos. No. Es sobre la base de los mismos ingresos. Por eso la democracia es un fracaso. ¿Por qué? Porque la democracia, eso es medible. Y como no hay condiciones para cumplir con esas cosas, entonces estamos hablando del fracaso de la democracia, pero que nos trazamos una sobreinflación de derechos y todavía estamos cortos. Todavía estamos cortos. Cuando sigamos legislando, vamos a seguir aprobando cosas, pero que no están sustentadas en las realidades que se administran con nuestras economías. Entonces, ahí es que está el quid del asunto. Pero debo hacer un aterrizaje local que va más o menos en la misma onda. Va en la misma onda. Señores, miren, hay un artículo de Andy sobre lo que él llama el gasto corriente,
Él está hablando sobre la focalización complaciente de la pobreza monetaria. Miren, señores, el país, para que tengamos claro de qué estamos hablando en sentido general, el gasto corriente del gobierno del presidente Abinader es de 17,7%. 17,7% del PIB es el gasto corriente. Solamente el gasto corriente. Ahí no hay un peso en inversión. El gasto corriente es 17,7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Los ingresos son 14,5%. Es decir, los ingresos del Estado no dan en estos momentos ni siquiera para cumplir el gasto corriente. Ni siquiera para cumplir el gasto corriente. Pero como lo que tengo que hacer es resumir lo que plantea Andy, que invito a que se lean el artículo, pero ven acá, ¿y cómo es que la pobreza ha disminuido y hemos incrementado los gastos en la pobreza? Es decir, estamos hablando que para el año 2019 teníamos en la pobreza general, 831.514 personas para el año 2019. En el 2024 teníamos en pobreza 673.000. Escúchese bien. En el año 2019, 831.000. En el año 2024 hay menos pobres. Hay 673.736. Pero el gasto en esa pobreza se ha incrementado. Y no solo porque se subió el subsidio, porque en el artículo está incluido el costo del subsidio. Es decir, si yo daba 825 para subsidiar, 825 pesos para subsidiar a esos pobres. Ahora se dan 1.600. Eso desde luego duplica esa inversión. Eso es verdad. Y eso hay que no atribuirlo sencillamente a un incremento del gasto, porque eso, ahí hay una justificación. Es sobre esa justificación, ahí se demuestra que el Estado ha llevado esa subsidiación mucho más allá de una gran cantidad de personas que no califican para esa subsidiación. Y entonces los hemos incrementado de manera desproporcional esos subsidios sin que estemos en capacidad de hacerlo. Entonces es evidente que una de las cosas que tiene que revisar el país, evidentemente que una de las cosas que hay que revisar es esa. Porque de lo contrario, ¿qué hacer? ¿Qué hacer de lo contrario? Es decir, lo anterior revela que si regresamos a los tiempos en que los subsidios sociales se concedían exclusivamente a quienes lo necesitaban, el gobierno podría mejorar sensiblemente sus finanzas públicas, lo que permitiría duplicar por lo menos la inversión pública en infraestructura física ejecutada, estimulando un mayor crecimiento económico y creando las condiciones para la reducción de la deuda pública como porcentaje. ¿Por qué? Porque encontramos que hay lo que él llama un exceso de cobertura. El problema de exceso de cobertura parece estar verificándose también en otras áreas, y de ahí pasa y menciona a SENASA y a otras áreas, pero es un exceso de cobertura. Es decir,
Se supone que tenemos un CIUBEN. El CIUBEN va y localiza a 3 pobres. Y esos 3 pobres que ya están identificados por el CIUBEN, tenemos que subvencionarlos. No, no, no. El gobierno va y busca 6 pobres. Es decir, te busca 3 gente que no ameritan del subsidio. Y le da un subsidio. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú lo que estás haciendo es haciéndonos a todos más pobres. Porque en definitiva, y con esto quiero terminar, y yo creo, señores, que de ahí emana una cosa que es muy bonita. Una cosa que es muy bonita. Y es tan bonita que está consagrada en el artículo 148 de la Declaración de los Derechos Humanos. Este artículo, no, la declaración es de 1948. Estoy hablando de lo que el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos. Eso es muy bonito, pero es parte de esta desgracia, no solo nuestra, sino del mundo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Es decir, que con el solo hecho de nacer tenemos derecho a todo sin dar un golpe, a todo sin ganárnoslo, derecho a todo sin ganárnoslo. Entonces, evidentemente que un mundo dirigido de esa manera no va a cumplir con nada, absolutamente con nada. Cambio y fuera.